Hola, ¿qué tal, Masters? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, lo prometido es deuda. Voy a comenzar con una serie de videos relacionados al curso de matemáticas. Específicamente, comenzaré con el curso de álgebra para todos aquellos que se lograron inscribir o aquellos que simplemente les interese desarrollarse más en el terreno matemático y prepararse posiblemente para una convocatoria posterior. Como les comenté en videos anteriores, es posible que se aperture otra convocatoria a finales de año para la modalidad a distancia. En mis videos anteriores, si gustan ir a verlos, explico qué es la modalidad abierta y a distancia, el SUAYED, así como las fases y proceso a seguir a grandes rasgos de cómo ingresar a la universidad. Bueno, Masters, antes de empezar el curso como tal, solamente quiero englobarles cuáles son las materias que van a venir en su examen de manera muy general. Número uno, español. Número dos, matemáticas. Número 3, física. Número 4, química. Número 5, biología. 6, historia mundial. 7, historia de México. 8, geografía. Y 9, literatura. Asimismo, hay que aclarar un punto importante. La UNAM se compone de 4 áreas en las cuales se engloban, digámoslo así, las 4 áreas científicas más importantes de la humanidad, que es área uno, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Área 2, ciencias biológicas y de la salud. Área 3, ciencias sociales. Y área 4, área de las humanidades y las artes. Ahora bien, de acuerdo a cada área, van a venir más o menos preguntas. Por ejemplo, si alguien va a ingresar a una carrera de ingeniería, le van a agregar más preguntas de matemáticas que de historia. Y a la inversa, si alguien va para una carrera de ciencias sociales como economía, le van a agregar más preguntas de historia y de matemáticas, por ejemplo, pero van a venir de una forma muy distinta a como es con el área uno. O también, si van para área 4, además de estas 9, se les añade una que se llama filosofía. Engloba todas las corrientes filosóficas y los principales pensadores. A ellos les van a preguntar más temas de español, de literatura, que de química, porque su carrera es más vinculada a los temas verbales. Pero en general, el examen en conjunto es muy similar en todas las carreras y en todas las modalidades. Les repito, se agregan algunas cosas, ya sea que te agreguen más preguntas de matemáticas para el área uno, menos de literatura, y a la inversa en área 4 más de literatura, menos de matemáticas. Pero en general, las preguntas son similares. Ahora bien, Masters, en el tema de matemáticas es donde voy a empezar a reforzar, tanto para los que lograron inscribirse, irlos preparando para su examen, como para los que no, y que simplemente quieran prepararse y superarse de forma personal también. Las matemáticas engloban muchas áreas o subramas, así como las otras ciencias. Principalmente son aritmética, que es el estudio básico de los números, álgebra, que es el estudio general de las cantidades, pero con expresiones literales. Geometría analítica, que es una combinación de la geometría con el álgebra, y cálculo diferencial e integral. Ahora bien, en el punto de matemáticas voy a ir subiendo poco a poco los temas, los capítulos de diferentes ramas. En este momento y en este curso específico me voy a enfocar más en el temario de álgebra, pero más adelante también subiré lo demás, no se preocupen. Sin embargo, específicamente en este curso de matemáticas que voy a impartir, pues va a ser en base a personas que ya tienen un cierto dominio de los cursos de aritmética, que en realidad son fáciles. Generalmente, pues la mayoría de las personas ya cuenta por lo menos con un nivel de secundaria, entonces pienso que me van a poder entender perfectamente también.
Si no, no se preocupen, voy a tratar de hacerlo lo más específico y explícito posible para ustedes. Aunado a esto, quiero comentarles que lo diferente de mis cursos, como ustedes lo pueden estudiar en los libros, es que yo ya los estudié, masters. Posiblemente para ustedes, pues sea entendible y lo es, pero yo lo que pretendo en estos videos es ahorrarles tiempo, un poco de esfuerzo, porque yo ya lo viví, ya sé también cómo se presenta este examen y algunas cosas que vienen en él que nadie te va a explicar en un libro. Mi propósito es ayudarles e impulsarlos y al mismo tiempo ahorrarles una gran cantidad de tiempo. Esto en el siguiente sentido. Cuando yo estuve como estudiante presencial hace muchos años, pues en las escuelas tradicionales, me di cuenta que muchas cosas que vienen en los libros son muy buenas y sí, se pueden entender como se los comenté, pero a veces tienden a revolverte un poco, a rebuscar la información y a redundar demasiado con ciertas cosas que son un tanto irrelevantes a futuro, ya en una carrera universitaria. Si bien se ocupan, no son tan indispensables, mucho menos para aprobar el examen, como algunos teoremas, algunas concepciones generales. Si bien es útil aprenderlas, no son lo más esencial, masters. Aquí lo que voy a hacer es simplificar, hacerlo lo más entendible posible para ustedes y que de esa manera puedan hacerlo más práctico en su examen, ya en el momento de la verdad, como decimos muchos. Bueno, Masters, entonces vamos a comentar con el curso de álgebra, capítulo 1. Bueno, Masters, vamos a comenzar con el capítulo 1, conceptos fundamentales y los números naturales. Pero para comenzar, voy a explicarles qué es el álgebra y cuáles son sus conceptos principales. El álgebra a grandes rasgos, y esto está por definición en el libro del doctor Aurelio Baldor, es el estudio de las cantidades en su forma más general. Es decir, que si se tiene un concepto de cualquier cosa o de cualquier ente, el álgebra permite simplificarlo de una manera que sea abstracta, pero a la vez que sea explícita, por medio de variables o de las famosas letras que son X, Y, Z. Un ejemplo de estas aplicaciones es, hipotéticamente, si se tienen 20 patas de gallinas más 30 patas de avestruz, ¿cuántas gallinas y cuántas avestruces se tienen? Pues si lo expresamos algebraicamente, las gallinas representarían la variable X y las avestruces la variable Y. Por medio de ciertos arreglos matemáticos, llegaríamos a cuántas gallinas y cuántas avestruces se tienen por medio de ecuaciones con dos incógnitas. Esto lo explicaré más adelante, pero pues para eso nos serviría el álgebra, para encontrar ciertas cantidades expresadas de una forma muy abstracta, de una forma muy general. Por eso es esta definición. El concepto, la palabra álgebra, proviene del árabe al-Dijber, que significa reducción. Disculpen si no sé pronunciar bien árabe. Se escribe A-L-D-J-E-B-R. Y pues efectivamente, el álgebra lo que hace es simplificar un sinnúmero de variables que normalmente, como les dije, se representan con letras y con números para encontrar una cantidad principal o una variable principal que nos permita llegar a la solución de ciertas cosas o de ciertos problemas, como este de las gallinas y de las avestruces. Ahora bien, vamos a comenzar ya propiamente con el capítulo 1, que son los números naturales. Para empezar, ¿qué son los números? Bueno, los números a grandes rasgos son símbolos u anotaciones matemáticas que representan cantidades. Y dentro de los números hay una serie de clasificaciones o de diferentes tipos de números.
los cuales vamos a estar explicando precisamente en estos videos. Ahora bien, Masters, quiero hacer un hincapié o un paréntesis en esta parte. Como les comenté, yo me voy a basar más que nada en los libros más importantes, que son el del doctor Aurelio Baldor, muy conocido por la mayoría, pero también en un libro que se llama Álgebra para Bachillerato Preuniversitario, de la editorial Santillana. No les estoy haciendo comercial, Masters, pero si ustedes pueden conseguirlo, se los recomiendo mucho. Aunque como les comenté, yo aquí voy a tratar de simplificarlo, reducirles tiempo y esfuerzo para que se preparen o para que estén lo mejor preparados posibles en el examen que ya viene de la UNAM, que ya es muy cercano, es entre mayo y junio. Espero les ayude algunos de estos conceptos. De cualquier manera, ustedes pónganse a investigar, porque yo también voy comenzando con este canal. Y también una disculpa por el tipo de producción que tengo en este momento, todavía es muy básica, poco a poco los iré mejorando, pero mi propósito esencial es llevarles contenido que les ayude en sus estudios, contenido de valor, avalado por diferentes libros, diferentes conocimientos matemáticos y mis años de experiencia. Actualmente yo sigo estudiando la carrera de economía, estoy en el cuarto semestre, soy Fernando, a sus órdenes. Y bueno, generalmente en todos los exámenes que he hecho, he quedado a la primera y he sido sobresaliente. No pretendo presumir aquí, pero en efecto, pues considero que muchos de mis métodos y consejos que les voy a dar les pueden funcionar. Yo en el año 2006 ingresé en la preparatoria 9, en la UNAM también, hace muchos años, con una cantidad de 102 aciertos de 120 en el examen Comipems. También más adelante les estaré hablando de ese examen. Asimismo, en el Ceneval con el que acredité mi bachillerato, fui un alumno o una persona sobresaliente, lo acredité a la primera. En ingreso a la facultad actualmente en economía, en la modalidad de distancia, por supuesto, saqué 86 aciertos de 120. Pude haberme quedado en CU, pero por temas de trabajo no lo hice. Me quedé también a la primera y bueno, no me considero un experto como tal, tampoco un youtuber profesional, pero sí una persona que a lo largo de los años ha desarrollado cierta habilidad para explicar, para enseñarles. Y bueno, mi intención es llevarles contenido de valor en base a todos estos conocimientos. Espero no ofender a nadie y espero ayudarles lo mejor posible. Me pongo a sus órdenes. Y bueno, continuamos. Vamos a ver a fondo este tema, números naturales. Bueno, los números naturales. En general, esto se ve sobre todo también en aritmética. No voy a ahondar mucho en el curso de aritmética en esta ocasión, pero obviamente pues va relacionado. Si no tienes un cierto conocimiento o noción de lo que es la aritmética, que son las matemáticas básicas que enseñan en la primaria y secundaria, pues obviamente no vas a poder entender todos los temas de álgebra. Pero bueno, em, en sí pues la aritmética es el uso de las cantidades en su forma más clara y específica. No manejan letras, no se manejan variables, lo cual lo hace muy simple de entender. En el álgebra ya se combinan letras con cantidades numéricas, pero bueno, en general están muy relacionados. Si no entienden algo, no se preocupen. Posteriormente estaré aclarando sus dudas en otros videos póstumos. En ese sentido, los números naturales pues son todos aquellos que se conocen desde el principio. Son aquellos que van del 0 al 9 y cuyas combinaciones arman cantidades superiores. Y se van a representar con la letra n. En general, durante el curso de álgebra se van a utilizar diferentes simbologías, incluso en el mismo examen de la UNAM van a venir algunas simbologías cuando te pregunten alguna cuestión. Y en este caso, cuando vean el símbolo n, puede ser así, puede ser un poco diferente, pero cuando vean la letra n, significa el conjunto de todos los números naturales que van del 0 al 9.
y, por supuesto, sus combinaciones. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales en el álgebra? Pues son 7 básicamente. Es la suma, la sustracción o resta, como es más conocido, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación y la logaritmación o el uso de logaritmos. Básicamente se utilizan estas 4 en los temas de aritmética. La suma, como todos sabemos, es el incremento de cantidades unas con otras para formar una cantidad final superior a la del principio. La sustracción es lo opuesto. Se busca ir reduciendo cantidades a una original para que quede una menor. La multiplicación es el incremento también de las cantidades, pero de una forma que va con ciertos múltiplos. Es decir, 2 veces multiplicado 2 veces nos da 4, 2 veces multiplicado 3 veces nos da 6. Es como una suma, pero muchísimo más práctica, por así decirlo. La división, pues es el reparto de una cantidad en general en varias partes. La potenciación, ojo porque aquí a veces se confunden muchos. Es como una multiplicación, pero lo diferente es que en la multiplicación hay un múltiplo, como lo comenté, con el cual se va aumentando cierto número de veces una cantidad. En el caso de la potenciación, se aumenta varias veces en sí misma esa cantidad. Es lo diferente. Incluso por ahí hay una historia interesante de un creador del juego de ajedrez, precisamente, que le planteó al rey que le gustó el juego como pago, pues que le diera una cierta cantidad de granos por cada cuadro del tablero. El rey, pensando que iba a ser multiplicado, se le hizo muy simple la petición del inventor, pero en realidad él hablaba de potenciaciones. Cuando le preguntó al tesorero por qué no le habían pagado, dice, es que el reino se va a quedar sin granos, debido a que lo que pidió el inventor fue algo muy distinto a lo que el rey pensaba. La potenciación como ejemplo, cuando te dicen 2 al cuadrado, es multiplicar 2 veces, pero en sí mismo el 2. Es decir, 2 por 2, 4. ¿Sí? Sería similar a la multiplicación. Pero, por ejemplo, si te dicen 2 al cubo, cuando veas un símbolo 2 y un 3 arriba, pequeño, ya les estaré explicando las simbologías, significa que vas a multiplicar no 2 por 3 como acá, sino más bien 3 veces por sí mismo el 2. Es decir, 2 por 2 por 2. Entonces cambia, Masters. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Si fuera nada más multiplicación, sería 2 por 3, 6. Y ahora si fuera 2 a la cuarta potencia, sería 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. A diferencia que si multiplicamos 2 por 4, 8. ¿Se dan cuenta cómo en la potenciación se incrementa bastante la cantidad final? Por eso hay que poner mucha atención. Si no, les puede pasar lo que al rey de la historia. La radicación es el uso de raíces cuadradas, masters. No es otra cosa que la operación inversa de la potenciación. Recordemos que en general en la aritmética y en las matemáticas, cada tipo de operación tiene su inverso o su opuesto. La suma, su inverso u opuesto es la sustracción. Lo contrario de la multiplicación es la división. Y en el caso de la potenciación hay 2 operaciones opuestas. La radicación, que es el uso de raíces, y la logaritmación o la extracción de logaritmos. Ya iré explicando esta parte también más adelante, con más detalle. Pero bueno, a grandes rasgos, la radicación es cuando se va a sacar la raíz de la cual es la potencia. Y la logaritmación o extraer los logaritmos es cuando se van a extraer los exponentes de la potencia dada. Como les comenté, ahorita es muy básico, ya lo iré explicando más adelante,
Pero bueno, a grandes rasgos esas son las operaciones fundamentales en el álgebra. Suma, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación. Así es, Masters. Vamos a continuar. Ahora bien, Masters, ya una vez que tenemos definido la parte de qué son los números naturales y que se pueden hacer pues diferentes combinaciones con ellos, vamos a pasar al concepto de operación. ¿Qué son las operaciones en matemáticas? Bueno, básicamente es un conjunto de procedimientos o algoritmos necesarios para transformar unas cantidades en otras y así obtener un resultado. ¿Ok? Parece un poquito rebuscado, ¿no? Pues no. A grandes rasgos lo podemos englobar como todos los procesos que se requieren al combinar las cantidades unas con otras para crear una nueva que nos represente un resultado en algún problema. Eso es todo. Ahora bien, se llaman binarias porque se hacen en parejas de números. Se hacen en parejas de números. Es decir, normalmente no hacemos todo de un solo golpe en un 2 por 2 por 2, sino que primero multiplicamos 2 por 2, nos da 4, y luego de este 4 por 2 nos da 8, y así sucesivamente. Por eso se llaman operaciones binarias. Ahora bien, dentro de las operaciones, cabe resaltar que existen dos divisiones principales. Las operaciones de composición o directas son aquellas que a partir de ciertos datos puedes encontrar el resultado que por lo general es igual o mayor que los datos que se conocen. Ejemplo, como lo explicábamos, la suma, multiplicación y la potenciación pertenecen a este grupo. ¿Por qué? Porque normalmente a ellos únicamente lo que se hace es el procedimiento directo. Agregas un 2 o multiplicas por un 2 o por un 3 y directamente te sale el resultado. Sin embargo, las operaciones de descomposición o inversas son aquellas donde se conoce el resultado y uno de los datos de la operación para encontrar un número intermedio. Pertenecen a este grupo la sustracción, la división, la radicación y la logaritmación. ¿Por qué? Generalmente tenemos la variable final, como en el caso de la potenciación, que se compone de potencia, raíz o base y exponente. Entonces, cuando se quiere sacar una radicación, se va a sacar la raíz, la base. Ya tienes la potencia y el exponente, que es el logaritmo. Lo que se quiere es sacar la base o la raíz de esa potencia. Por eso es inversa. ¿Vale, Masters? Bueno, una vez que ya se explicaron los procedimientos de operación, cuál es su concepto, cuáles son los tipos de operaciones, vamos a proceder a explicar lo que son las propiedades. Estas propiedades son muy simples. En general, se utilizan de una forma implícita, pero sí se los llegan a preguntar en los exámenes, Masters. Así que hay que tomarlo en cuenta. Se pueden englobar 5 principales, que son la propiedad de cerradura, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el elemento neutro y la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Ahora bien, ¿en qué consiste cada una? La propiedad de cerradura se define así. Para todo número que pertenece a un conjunto determinado al sumarse o multiplicarse con otro número u otro conjunto, se obtendrá como resultado un número que pertenece al mismo conjunto. Es decir, vamos a aclarar también aquí algunas simbologías. Se van a utilizar las letras A, B, C como cantidades que sí se pueden dar o sí se pueden ver en el problema para diferenciarlas de X, Y, Z, que son variables o cantidades que no se dan en el problema. Cuando vean estas,
generalmente son para generalizar fórmulas con cantidades que se pueden definir. La E, o esta que parece como E, significa pertenencia o correspondencia. Cuando vean este símbolo, significa que A corresponde a R, por ejemplo. La R, ¿qué significa? Es el grupo o el conjunto de los números reales. Ahora bien, ¿qué es un conjunto? Un conjunto a grandes rasgos es toda la agrupación de ciertos elementos que comparten ciertas características. Esa es la definición de conjunto de forma genérica. Ahora bien, la propiedad de cerradura nos dice lo siguiente: si A pertenece a los reales, B pertenecerá a los reales. Entonces la suma A más B también pertenecerá a los números reales. Otro punto que quiero tocar aquí: para no confundirse, en álgebra se llegan a utilizar algunos símbolos cambiados. Por ejemplo, en aritmética está muy utilizado que para la multiplicación se usa el símbolo de una X, como A por B. En este caso se utilizará de preferencia una especie de punto intermedio o de asterisco. Eso significa que se va a multiplicar, ¿vale? Entonces, si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, A por B pertenecerá a los reales. Eso es lo que dice la propiedad de cerradura. La propiedad asociativa y la conmutativa son muy similares, pero vamos a definir. La propiedad asociativa dice que la suma o producto de varios números no varían cuando se asocian en cualquier orden. Esto quiere decir que si se suma primero A más B y luego más C, va a ser igual que si se suma A y luego la suma de B más C. En la multiplicación es igual A por B por C que A por B por C. Ahora bien, la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos o de los factores no altera la suma o el producto. De forma general, la propiedad conmutativa dice lo siguiente: el orden de los elementos no altera el resultado. Es la famosa frase que hemos escuchado, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. En este caso, ¿cuál es la diferencia entonces, Masters? La conmutativa dice que es igual A más B que B más A, o A por B que B por A. La asociativa hace mención básicamente al orden de las operaciones. Es decir, no va a importar si primero se suma A con B y luego con C, que si se suma A con la suma de B más C. Acá en la conmutativa se refiere más bien al orden en que están los elementos dentro de la operación, y acá se refiere al orden de las operaciones. En la conmutativa es igual A más B que B más A. Si lo ponemos aritméticamente, es igual 1 más 2 que 2 más 1, o 2 por 1 que 1 por 2, por ejemplo. ¿Sale? Ahora, el elemento neutro. El elemento neutro no es otra cosa más que el número que, añadido a una cierta cantidad, nos da como resultado dicha cantidad. Es decir, en el caso de la adición, el elemento neutro es el 0, porque A más 0 es igual a A. Si lo ponemos aritméticamente, 1 más 0 es igual a 1. Va a dar siempre 1. O con cualquier otra cantidad, 2 más 0 nos va a dar 2, 3 más 0 nos va a dar 3, y así sucesivamente. En el caso de la multiplicación, el elemento neutro es el 1, porque al multiplicar por 1 cualquier cantidad, nos va a dar siempre la misma cantidad. A por 1 es igual a A, aritméticamente lo ponemos, 2 por 1 es igual a 2, 3 por 1 es igual a 3, es decir, es la misma cantidad, la misma A. Ahora bien, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, o propiedad distributiva, se define de la siguiente forma: el producto de un factor por una suma es igual a la suma de los productos del factor de cada uno de los sumandos. Recordemos que en la suma todos los componentes que la componen se llaman sumandos
y el resultado se llama suma o total. En el caso de una multiplicación, los factores son los que componen el cuerpo de la multiplicación y el producto es el resultado de dichos factores. En ese sentido, ¿qué nos dice a grandes rasgos? A por B más C es igual a A por cada uno de los sumandos. A por B más C es igual a A por B más A por C. Y eso simplifica todo. Bueno, por el momento hasta aquí lo vamos a dejar, únicamente para comentarles que si les interesa continuar con este contenido, suscríbanse, darme like, recomendarme. Si no, de cualquier manera me pongo a sus órdenes. El próximo video estaré explicando el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, así como el proceso de factorización. Y de igual manera, cierro con mi frase de siempre. Recuerden que todo en la vida, absolutamente todo en la vida es fácil, sabiendo cómo hacerlo. Muchas gracias, Masters, por escucharme. Que estén muy bien. Hasta luego.